Momento, eso fue hace 27 años que yo trabajé como reportero gráfico en ese periódico, en ese matutino. Estuve allí desde el año 89 hasta el año 92. Luego de ahí, bueno, pasé al Museo de Arte de Maracay cuando nombraron a Idelisa Rincón como primera vez como directora del museo. Pero mientras yo estuve trabajando como reportero gráfico, pues claro que atesoro muchísimo, muchísimo anécdotas y experiencias muy buenas, sobre todo porque en ese momento estaba el mejor staff de reporteros gráficos y de periodistas en el estado de Aragua trabajaban en El Siglo. Yo tuve el privilegio de trabajar con los mejores periodistas de esta ciudad en la época de oro de ese periódico. Entonces, bueno, por supuesto que atesoro muchísimas experiencias, pero porque el reporterismo realmente te da la oportunidad de tú abarcar muchas áreas de la fotografía y enfrentarte a situaciones que diariamente tienes que resolver. Entonces, yo siempre recomiendo a mis alumnos en las clases que he dado durante más de casi ya 25 años, siempre les he recomendado que si tienen oportunidad de trabajar en un periódico y si tienen la oportunidad de trabajar reporterismo gráfico, lo hagan porque eso le da una experticia, una experiencia maravillosa y una seguridad a la hora de tomar decisiones con respecto a un acto específico, ¿no? Eso es lo que te da el reporterismo gráfico. Eso es una intuición que se desarrolla. Tienes que tomar decisiones en el momento y resolver situaciones también en el momento. En aquel instante, recuerden que no existía el sensor digital, sino que eran películas de negativo. Entonces, realmente era comprometedor porque muchas veces se te acababa en los momentos cruciales, por ejemplo, de la posición de un político a un cargo o lo que era más frecuente, que eran transmisiones de mando de militares en bases aquí. Recordemos que Maracay es una ciudad muy militar y en ese momento preciso en tarde, cuando están entonces en el momento crucial que le están poniendo a ese militar que está ascendiendo o está transmitiendo el mando, se te acaba la película. Entonces tienes que, por supuesto lo ideal es tener dos cámaras, pero en aquel momento no tenía dos cámaras, era una sola. Entonces tenías que cambiar rápidamente allí el rollo, sacarlo, hacerlo de forma manual. Bueno, es comprometedor realmente, muchas veces te hacía sudar esos momentos. Pero bueno, esas son las experiencias maravillosas entre muchísimas otras de reporterismo gráfico. A mí me permitió también registrar a nivel el área que a mí me gusta y con la cual yo me formé y estudié, que es el área artística. Bueno, tuve oportunidad también de registrar, sobre todo en el Teatro de la Ópera de Maracay, bueno, unos actos maravillosos. Registré la memoria cultural durante casi 10 años, porque después de que yo salí del Museo de Arte de Maracay, trabajé con José Luis Gómez. José Luis Gómez, mi tutor y profesor, me llamó para trabajar con él cuando lo nombraron director del Teatro de la Ópera y él estuvo allí por espacio casi de 12 13 años como director. Así que yo trabajé con él allí y ahí además fundamos la primera escuela de fotografía de una institución del gobierno que no fuera la escuela de arte, ¿eh? Eso lo hicimos allí con José Luis y ahí teníamos nuestros talleres y cursos de fotografía y de laboratorio. Esos son momentos que yo atesoro con mucho cariño realmente, pero el reporterismo gráfico fue para mí una escuela importante y en mi formación fotográfica. Eres docente y me gustaría saber cómo estás aplicando las clases para tus estudiantes en estos tiempos tan particulares. Bueno, esto es una pregunta importante y te agradezco que me la hayas formulado porque muchas veces, en muchas ocasiones he hablado con colegas fotógrafos que además de ejercer su profesión, se dedican a la docencia. Esto es algo muy particular porque
Conozco a muchos fotógrafos que son excelentes profesionales en sus áreas, pero son muy malos comunicando ese conocimiento. Se necesita tener no solo conocimiento y experiencia en tu área, sino manejar las técnicas que se requieren para transmitir esas técnicas pedagógicas que se necesitan para transmitir esos conocimientos. Y yo afortunadamente me he formado en esa área durante muchos años porque incluso antes de yo graduarme en la escuela de arte, yo sustituí a mi profesor, a mi amigo, que ya he nombrado muchas veces porque realmente fue muy importante para mí, José Luis Gómez Febre, y él se tomó un año sabático y yo hice todo ese año sabático y luego cuando lo nombraron director del Teatro de la Ópera, yo me quedé dando clases hasta que hubo un concurso en el cual yo participé, pero lamentablemente no quedé para la cátedra de fotografía de la Escuela de Arte Rafael Monasterio, ¿no? Entonces yo estuve dando por espacio de casi 2 años, o 2 años exactamente, clases allí en la Escuela de Arte de Fotografía. Entonces eso para mí fue muy importante porque después de allí yo me dediqué a la docencia en el área fotográfica porque me encantó muchísimo y me dediqué a esa área durante el resto de mi carrera. Yo alternaba mi trabajo fotográfico profesional con las clases que daba, sobre todo en institutos privados de formación donde daban diseño gráfico o periodismo. Allí yo, bueno, ejercí durante muchos años esa función de transmitir particularmente en esta área profesional que es la fotografía, los conocimientos en una aula de clase. En estos tiempos tan particulares, por supuesto, estos últimos tiempos de pandemia o plandemia, como la llamo yo, ha sido un reto realmente para, no solo para los fotógrafos, yo creo que para todas las áreas profesionales, pero ha sido un reto bonito y un reto esperanzador, porque además ha abierto muchas otras puertas y otras posibilidades, porque los nuevos medios digitales permiten eso. Ahora ha habido un extraordinario auge de esa formación y esa educación a través de los medios digitales. Me refiero a lo que todos conocemos, pues a través de, sobre todo de Instagram, de Facebook, no tanto Facebook, sino Instagram, Twitter y la parte de WhatsApp. Por allí, bueno, se realizan toda una serie de cursos, de talleres, de formación online, que es una cosa abrumadora cuando tú exploras realmente cómo los profesionales, a través de esa herramienta tan valiosa, pueden llevar conocimiento a las personas interesadas. Yo, por supuesto, lo hago también. Además, estoy relanzando mi escuela de fotografía, que ahora se llama Fotodidacticus. Pueden buscarlo en Instagram, @foto.didacticus. Ese didacticus es con K intercalada, Didacticus. Y bueno, allí pueden enterarse de toda la oferta que tengo acerca de los cursos y talleres que damos en nuestra escuela de fotografía. Y bueno, sí, tengo que compartir clases presenciales con clases virtuales online. Pero bueno, tiene uno que recrear la parte de las técnicas, ¿no? Porque hay muchas cosas que tú puedes enseñar a nivel presencial y hay otras que no puedes enseñar a nivel virtual. Entonces tienes que tener un equilibrio allí, ¿no? Pero eso se resuelve y afortunadamente nosotros tenemos experiencia, en el caso mío particular, tengo no solo el conocimiento técnico, sino la experiencia pues pedagógica y manejo esas técnicas que se requieren ahora y que necesitan de un conocimiento particular para tú desempeñarte de la mejor manera en las redes sociales. Así que bueno, los invito pues a que visiten mi Instagram,
y muy pronto se enteren de las ofertas que vamos a dar allí acerca de talleres y cursos especializados en esta área de la fotografía digital. ¿Qué les dirías a los jóvenes sobre el estudio y la práctica del arte de la fotografía? Esto es una pregunta muy importante que además es muy difícil de responder porque los jóvenes siempre, sobre todo los jóvenes de esta nueva generación que quieren practicar el arte de la fotografía y que no piensan, no tienen en su mente que van a hacer la fotografía con una cámara, ¿me entiendes? Entonces ellos están pensando que todas las fotografías, ¿no? La van a hacer es con su celular. Y bueno, entiendo que el sensor digital que está dentro de ciertos y determinados celulares son muy avanzados. Ahorita se pueden encontrar smartphones que tienen hasta 80 megapíxeles, una cosa que era impensable en mi época, realmente impensable. Y hay unos smartphones que tienen incluso tienen lentes intercambiables y todo, ¿no? Entonces, ellos ni siquiera piensan en esas cámaras o en estos dispositivos especializados para hacer fotografía. Entonces, bueno, hay que empezar desde el inicio, ¿no? Yo le digo que para realizar el arte de la fotografía se tiene que comprar una cámara fotográfica. Si tú realmente quieres dedicarte a la fotografía profesional o no profesional o como aficionado, pero realmente meterte dentro del arte de fotografía y sentirte a gusto con tus fotos y con los resultados de tu fotografía, debes comprarte una cámara fotográfica. No te vas a comprar, por supuesto, la cámara Plus y la cámara más cara, porque eso no te va a garantizar que tú hagas buenas fotos. Yo siempre le he dicho, una buena máquina, una máquina sofisticada, una máquina de actualidad, es importante, por supuesto, para registrar la fotografía, pero lo más importante es tu ojo, tu creatividad, ¿no? Es como aquel dicho que dice, no es la flecha, sino es el arquero, el que lanza la flecha, ¿no? Que es lo más importante hacia la diana, hacia el objetivo. Bueno, aquí yo diría que lo importante no es la cámara fotográfica, sino es realmente tu ojo, tu mente, tu creatividad. Así que bueno, hay que ver mucha fotografía, además, es otra de las recomendaciones importantes. Hay que ver mucha fotografía de los grandes fotógrafos de la historia. Tú también te formas. Hay una cosa importante dentro de la fotografía, que todo aquel que está iniciándose dentro de este mundo encuentra siempre dificultades, que es cómo organizar los elementos de la imagen, ¿no? Y eso se llama composición. Es una cosa importante para todo artista visual. Y entonces hay que estudiar todos los elementos formales de la imagen, cuál es el punto, todo lo que tiene que ver con la línea, las formas, el tono, la repetición de forma que es el ritmo, el equilibrio, la simetría, y muchísimas cosas, la perspectiva, los puntos de vista con respecto al objetivo principal que quieres transmitir dentro de tu foto. Entonces, esto es una técnica que hay que dominar y eso es lo que se llama el lenguaje visual. Eso es una de las, además, herramientas técnicas fundamentales de toda formación fotográfica. Y hay que aprenderlo y hay que practicar muchísimo, muchísimo. Bueno, Henri Cartier-Bresson decía que para él, los franceses son un poco exagerados, entiendo eso, ¿no? Pero él decía que después que tú hacías las 5.000 fotografías, 5.000, imagínate, es que empezabas a hacer realmente tu propia foto. Bueno, no seamos tan exagerados, pero yo diría que para tú lograr un lenguaje, que es una de las cosas más difíciles de lograr de un artista, lograr un lenguaje propio, un estilo propio, tienes que hacer muchas fotografías, tienes que hacer muchas. Yo le tengo un regalo aquí a los jóvenes y a todos los que escuchan este magnífico espacio, este programa conducido por mi gran amiga María de las Nieves.
le tengo aquí un regalito que es una carta de Sebastián